Listo, estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy tengo un invitado de lujo. Tenemos aquí a nuestro buen hermano José Dredd, de los antagónicos, de las primeras generaciones que anduvo ahí en las redes sociales, de los apologistas antagónicos del Facebook. Sí, Saludos, José. Si quieres saludos. presentarte ante la audiencia. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Dredd. Muchos ya me conocen acá. Soy católico de Oriente, en específico de rito maronita, el único rito que jamás se cismó de la Iglesia romana. ¿Tá? Y eso es muy importante aclararlo en este momento porque conforme a los temas que vayamos hablando, esto es algo que da cierto testimonio a la hora de atacar estos problemas que Jaime después va a empezar a anunciar. Sí, me he dedicado a la apologética sobre todo, ¿no? Porque veo que Latinoamérica es un continente joven, es un continente que tiene muchísimo potencial, en su mayor parte, digo, a excepción de mi país, que es un caso muy diferente, tiene una tradición católica gigantesca, ¿tá? Y ya hay desde otros lugares del mundo, por ejemplo, los sacerdotes que son del Líbano, que vienen a mi parroquia, comentan que tienen la imagen de que es una especie de tierra prometida Latinoamérica por el hecho de que, digo, después, primero fue descubierta, fue evangelizada, entonces para gente que viene de una tradición cristiana de cuna, y en el caso nuestro milenaria, ¿tá? Digo, es un testimonio impresionante para un continente tan joven. Igual mi país pasó unos procesos históricos completamente diferentes, ya les aclaro de antemano, pero en ese caso, ¿no? Digo, tenemos un sistema al mejor estilo del laicismo francés, o sea, somos un país que sí, hizo mucha oposición a la iglesia, y acá no estoy hablando de cuestiones solo políticas, iglesias con el Estado y todo eso, ¿no? Sino ya lo que es la propia espiritualidad de la gente. Sí, prácticamente el uruguayo por sí es deísta. ¿Ah? Digo, y eso es una hidra de 7 cabezas que es muy difícil de combatir. Y bueno, a mí en mi caso, después de mi conversión, me dio un panorama más amplio para ver la situación del continente, ver cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada región y bueno, y empezar a abordar estos problemas que vamos a hablar hoy, que si bien son problemas que hoy día se ven a nivel físico en el 1% de la iglesia, a nivel virtual y a nivel ideológico se está generando una levadura tan grande, ¿tá? Que como decía San Pablo, un poco de levadura fermenta la masa. Entonces, bajo estos parámetros de católico oriental, de una situación de un país excepcional y muy particular, ¿tá? Y viendo cómo los hermanos combaten la fe en otros lugares y sabiendo que tenemos fenómenos de sectas, no me refiero solo a los protestantes, aclaro, ¿no? Sino diferentes tipos de grupos, luchas ideológicas, Claro, tenemos una sectas, situación política muy conflictiva. No me sectas refiero que se, solo a ello, ya, ojo, sectas que, solo a eso. sectas que se están dando en el mismo catolicismo que hoy en día están, como dices tú, Exactamente, fermentando. exactamente, vos lo dijiste, que eso va a ser lo que vamos a abordar, ¿tá? Y bueno, con este raconto termino esta primera parte de presentación. Primero que tal, siento que tengo el deber de dar mi granito de arena, por lo menos para dar un panorama más nítido de la realidad, tomando en cuenta que, bueno, en nuestro caso, rito maronita de la época de Asemán y siglo XVII, nos hemos encargado también de lo que es la administración de la Biblioteca del Vaticano y hemos sacado grandes orientalistas, ¿tá? Sabiendo que vos tenés un gran caudal de información y viendo el problema que hay, uno tiene la obligación moral de por lo menos dar su grano de arena, de ejecutar, de hacer que las cosas sean un poco mejor, por lo menos entre nosotros. Y los que no son católicos que vean, que conozcan la situación real, porque muchas veces, ¿ah? Mucha gente que no es católica, a veces en esta cuestión de la apologética, te cita información de páginas que se dicen ser, pero realmente no lo son porque tienen problemas de estar en cisma o tienen ideologías que van contrario al magisterio, ¿tá? Y los usan contra nosotros. Y a veces el católico de a pie, el que no está en esta movida, el que ve las cosas desde una tribuna, el que no entró a la cancha a jugar, ¿tá? A todos nos gusta el fútbol, Claro, claro. le genera mucha confusión. ¿Tá? Entonces digo, creo que este es el fin y este es el objetivo de la tertulia que tenemos y es el llamado personal que uno tiene para hacer su contribución.
Así es, José. Preguntan que si eres católico, Toñito. Sí, Toñito. José es católico maronita, es de los hermanos de rito maronita. Básicamente, pues este programa va a estar muy interesante porque ahora sí, como decimos en mi pueblo, vamos a repartir dulces para que pongan la canasta. Qué bien metido, qué bien. No, pues básicamente el programa se va a desarrollar en 4 preguntas, que Sí, son cuatro preguntas que van a abarcar el tema en está bien. específico y esperemos y podamos, bueno, en este caso José, que es el que yo quiero que nos aporte este tema, este, sea de gran ayuda y que Sí, tomen nota, porque se van a dar datos muy importantes y muy interesantes. Pues José, ¿qué te parece si arrancamos con la primera pregunta? sí, pregunta ¿De nomás. acuerdo? Venga. La primera pregunta que yo te tengo, ya te les había mandado desde el otro día, pero quiero que la audiencia sepa cuál es, que es la pregunta. ¿Qué tan importante es estar en comunión con el obispo de Roma y en obediencia plena con él? Bien, mira, hoy día, siglo XXI, la época que estamos, más importante que nunca. Pero no solo, a ver, a un nivel como se veía en décadas pasadas, de testimonio hacia afuera solamente, sino más hacia adentro. ¿Por qué? Porque obvio que lo normal es que cuando vos decís una persona es católica está sujeta al obispo de Roma, cree todos los dogmas y aún cosas que no son dogmáticas, pero son disciplinas que el magisterio puso, las obedece y punto, o sea, se acabó. Por eso el catecismo dice que hay asentimiento de fe, que es la cuestión dogmática, y después tenés un asentimiento religioso que son para aquellas cosas disciplinares. El problema que tenemos hoy día, ¿tá?, es que tenemos una democratización de los medios de comunicación. ¿Tá? Entonces, muchas discusiones que antes se daban en universidades, hoy día se dan entre la gente, entre el católico de a pie. Y el católico de a pie es parte de la iglesia. Ya un problema que se tenía contenido, por ejemplo, no sé, gente como Leroy, ¿qué te puedo decir? Fitzroy, Luisi, te estoy hablando de los modernistas más grandes que hubieron, que la iglesia los contuvo. Hoy en día eso se fue y el problema se puede salir fuera de control con lo que dijimos de la levadura. Entonces eso es un testimonio muy importante. Para el de afuera, porque va a decir cómo. Ellos se dicen que están muy unidos, que son la única iglesia de Cristo, esto y aquello, y mira cómo están. ¿Tá? Digo, nosotros tenemos procedimientos para ejecutar. Te puedo citar el ejemplo de una instrucción llamado Donum Veritatis, que fue escrita por Ratzinger, que en el capítulo 23 habla de la vocación del teólogo y en el caso de que haya un desacuerdo con el magisterio. El problema es que también digo, el pensamiento occidental, grecolatino en específico, tiende a armar esquemas muy teóricos de las cosas. Entonces nosotros nos quedamos en lo teórico, pero cuando nos tocan este tipo de situaciones, que a lo sumo los leemos en los libros de historia de la Iglesia, que fueron las controversias en el pasado, con herejes, con el emperador, todo eso, no sabemos cómo actuar. Entonces yo creo que es una cuestión de orden hacia adentro y de testimonio, no solo para los de afuera, sino para los de adentro que quizás no están muy aceitados en esta materia. Creo que hoy en día es más importante que nunca. Correcto. ¿No? Oye, José, ¿y tú a qué crees que se deba tanta rebeldía por parte de algunos grupos católicos hacia el Papa? ¿Cuál crees que sea el mayor problema en esa rebeldía que hoy estamos viviendo? Mira, yo creo que el mayor problema de hoy día es la ideología. ¿Tá? Primero vamos a definir términos, ¿qué es la ideología? La RAE te dice que son conjuntos fundamentales de pensamiento, ¿tá?, que distinguen una colectividad, que distingue una época, que distingue un movimiento cultural, sea político, sea religioso, sea lo que sea. Si nosotros nos comparamos a nivel del mundo, a un nivel general, la gente de afuera va a decir que somos uno más. Pero nosotros no podemos dejar esas grietas, porque primero que la última oración de Cristo, antes de ser crucificado, muerto, sepultado, resucitar, es el hecho de que seamos uno. ¿Tá? Y después de que seamos uno, el mundo va a creer que nos envió. Entonces yo creo que primero tenés un factor espiritual, o sea, preternatural, que viene del otro lado, que la herramienta que usas es el disenso, ¿tá? Y después vos tenés los intereses, ¿tá?, de ciertos grupos que hoy en día se dividen entre tradis y progres, derechas e izquierda, y se hacen ciertos encasillamientos.
¿tá? Los cuales nos dan una construcción artificial de la realidad y de la propia historia. Entonces hay gente que ignora todas estas luchas, todos estos intereses que existen entre el obispo fulano con la curia, o el papa contra Mengano y todo eso. Entonces, digo, a la larga se vuelve hasta rebelde sin saberlo. Es como un veneno, es como una enfermedad que vos no te das cuenta que la tenés, pero está operando. Eso para empezar. ¿Tá? Mirá que esto Ujú. no es nada nuevo, ¿tá? Ya que esto da para el rato. Es nuevo acá en Occidente, ¿tá? Porque en Occidente siempre fue, aún antes del cisma con los ortodoxos y todos esos grupos que fueron excomulgados, sean persas, sean jacobitas, sean coptos, sean lo que sea, siempre la iglesia latina se distinguió sobre todo por el orden. ¿Tá? Allá digamos que era un poco más democrático, entre comillas, no democrático por el ejercicio de la autoridad, sino democrático por la participación de la gente. Si vos, por ejemplo, lees a Gregorio de Niza, uno de los capadochos, ¿no? Ujú. De la iglesia de Constantinopla, en la obra que se llama Sobre la divinidad del Hijo, ¿tá? Él mismo decía, y te lo voy a empezar a parafrasear porque la cita es un poco extensa y si no perderíamos ritmo. Dice, bueno, que el carnicero discute con el panadero sobre si el hijo es igual al padre, pero después viene el zapatero y te dice que Dios es un Dios trino, y después te viene el verdulero y te dice que el Espíritu Santo es una emanación y que el Padre y el Hijo son iguales. Entonces, este tipo de discusiones que hoy nosotros, en esta época, sobre todo del siglo XIX, venimos manejando, que hoy en día está fuera de control por lo que hablamos de la democratización de los medios de comunicación, no es nada nuevo. Yo como católico oriental, que estudié más el catolicismo oriental que el occidental, ¿tá? Y que muchas cosas del catolicismo oriental y de todo tipo de cristianismo en el siglo XXI se están reescribiendo. Con esa perspectiva que tengo, te puedo decir que no es un problema nuevo a nivel de cristianismo, pero sí es un problema nuevo a nivel de la iglesia latina sobre todo. Ojo, y este tipo de discusiones después se pueden sobredimensionar y se pueden proyectar catolicismo oriental y ya se está haciendo. Eso vamos a ir hablando después. ¿Tá? Te doy un ejemplo. Hoy en día tenemos la famosa crisis litúrgica. ¿Tá? Ujú. Porque sabés muy Sí. bien que en el Concilio Vaticano II hubo una reforma litúrgica, entonces la codificación de la misa es diferente, y si vos ves una misa antes del concilio y después vas a que son cosas totalmente diferentes. ¿Tá? El problema es, por ejemplo, hoy día, ¿tá? Entre todas las cosas, se ha tendido a decir que el concilio degeneró la misa, ¿tá? Y que hubieron observadores protestantes y que influyeron y un montón de cosas. Tenemos una tertulia en el canal Veritas Traditio que hablamos, es un video como de 3 horas, que no es nivel usuario, pero igual, cualquiera está invitado a verlo. Digo no es nivel usuario por la complejidad que tienen las fuentes. Ujú. ¿Tá? Ese es un ejemplo. ¿Tá? De los problemas. El problema litúrgico es el problema de hoy día y vos tenés dos facciones, uno los trad y otro lo que son los progres. Mirá, vamos a empezar a atacar el problema de las ideologías, ¿tá? Porque tenemos que hacer una radiografía de cómo está la iglesia actualmente para después ver los puntos. Cuando tú me señales para ir poniendo yo las ilustraciones para que los que nos están viendo se vayan dando ¿No? una idea del tema más Más, sí, 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 no. conceptual. Sí, sí. Acá la cuestión, mirá, es así. Vos, por ejemplo, en el lado progre tenés el famoso sínodo alemán, que el problema no es el sínodo alemán, sino una camarilla que hay, un conjunto de obispos que están influenciados con ideas, entre comillas, progresistas. Pues el progreso no es malo, ojo, el problema son los ismos. Así como la tradición no es mala, el problema es el ismo, cuando vos te decís que sos el guardián de la tradición y empezás a juzgar que vienen los apóstoles y que no. Algo así como los protestantes cuando leen la Biblia, ahí empiezan con técnicas exegéticas y un montón de cosas a meterse en un papel y en un lugar que no les corresponde. En nuestro caso, por nuestra eclesiología, le corresponde al obispo de Roma. Esto va concatenado con la primera pregunta que vos me hiciste, que todo se Sí. reduce ahí y es un problema eclesiológico. El problema que existe con ese sínodo, más allá de la ideología, también que esos países son los que más plata están poniendo en el Vaticano, porque todos sabemos que el Vaticano, más allá de que uno siempre dice la iglesia y lo toma como un todo ordenado jurídica y canónicamente, también es un Estado. Entonces, por medio de la economía, ¿tá? Y dentro de lo que sería la esfera política, intenta modificar la esfera canónica. ¿Tá? Y uno de los alegatos que se hace es que ese tipo de gente, ¿tá? Desde el último concilio empezó a degenerar los valores, la liturgia, la moral y un montón de cosas, y empezar, por ejemplo, a meter comunismo dentro de la iglesia.
¿tá? Cosa de empezar a desacralizar las sociedades. Por eso se dice que, y es la verdad, Occidente está desacralizado, pero eso no es culpa del concilio. Ahora sí, vamos a empezar a mirar. Yo les voy a mostrar una cosa. Esto es sacado de una obra, ¿tá? Que se llama Proceso Político, las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental. ¿Tá? Que esto es Por el aquí tengo testimonio. una imagen. Por aquí tengo la Sí. imagen del... Esta fuente que tengo vino directamente de la milicia, de la Junta de Comandantes en Jefe. Es ese libro, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que si bien se hacen todos esos alegatos que le echan la culpa sobre todo a la teología de liberación, que sí, fueron actores, que nadie lo discute eso, ¿no? No es culpa del concilio, ¿tá? Porque si vos ves una de las imágenes que están acá, las vamos a mostrar en pantalla, no las muestro directamente porque si no, no se van a apreciar. A Este ver. libro, como les dije, es el testimonio de las Fuerzas Armadas a los hechos acaecidos en el proceso que nosotros tuvimos de facto, que fue entre el año 73 y el 85. Y las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir la Iglesia. Además, no se olviden que estábamos en épocas de revoluciones ¿Es, socialistas. es esa Pasala. página? ¿Es esa página o cuál? Otra. Esta es lo que A más o ver. menos explica, igual dejar un rato. Si ustedes ven a la definición acá, explica más o menos lo que son los orígenes de la teología de la liberación, que es esa corriente que con tendencias marxistas, ¿tá? Las cuales pretende infiltrarse en la iglesia y deconstruir la fe. Acá la cuestión es esto, cuando hablamos de teología de la liberación, hablamos de un paraguas que tiene muchas teologías. Muchas son nocivas, muchas no. Hay teólogos dentro de la liberación que son completamente diferentes, pero digamos que es el sello que adquirió América Latina, la impronta teológica que tiene a sí mismo, debido a los problemas que somos, en pocas palabras, somos tercermundistas y la falta de desarrollo, la lucha por siempre una mejora. Acá mismo te dice que ese tipo de ideas se originaron en Francia, más es esa misma, precisamente entre los años 30 y 40 con el sindicalismo católico. Si la podés acercar, esto está muy bueno porque esto es un misal marxista incautado en el año 76, ¿no? Bien cercano a lo que sería la Cuarta Internacional Socialista. Y acá nosotros vemos un cura, estilo Vetus Ordo. El Vetus Ordo es la forma anterior al concilio de celebrar la misa, en la cual, o sea, ya con esos signos y con esas formas litúrgicas, ya estaban imponiendo el marxismo en la iglesia. Y no, No me deja acercarlo. Ahí las personas que tengan la opción de tomar una de, captura de pantalla y posteriormente acercarla, pero ahí se ve el sacerdote claro, de espaldas celebrando al de pueblo, espaldas, sí, correcto. celebrando Como, lo que es una misa. Yo acá ujú, voy a explicar también junto con qué material fue incautado este misal, porque no nos olvidemos que, digo, ya desde la época de Juan Pablo II, la Iglesia ha tomado una postura contraria a todo lo que son las guerrillas ujú. de liberación nacional, de corte ideológico marxista. Esto fue incautado en una redada. Y es muy interesante que entre el material incautado, por ejemplo, está un famoso cuestionario, el cuestionario 7, que es de la diócesis de Salto, que digamos que era un catecismo para personas que estuvieran cerca de casarse, para más o menos irlos orientando ideológicamente a lo que se refiere el matrimonio, pero obviamente con una versión marxista. Mirá, voy a leer, acá sí tengo que leer, a mí me gusta parafrasear para no perder ritmo, pero acá hay que leer Ujú. algunas cosas, Ok. citas textuales para que se vea. Con esto ya desmontamos el mito completamente de que No Uso Ordo es una misa marxista, antropocéntrica. eh, Esto es otra cosa, esta es otra cosa, eso lo ponemos después. Ok. Es una misa marxista, antropocéntrica, deconstructora de todo lo que es la espiritualidad. Con esto queda refuto. Mirá acá lo que dice. Entre las ingenias preguntas, el cuestionario incluye las que, por vía de ejemplo, se reproducen. Entonces, este tipo de cosas que voy a empezar a leer son preguntas que se le hacían a las parejas, porque acá hubo una filtración marxista muy grande y las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir. Los cambios profundos del mundo influyen a los hombres, creando miedo. Conviene, por tanto, evitar los cambios. Es interesante porque hoy en día las corrientes más, entre comillas, progres de la iglesia hablan de un constante cambio, de que tenemos que volver
al siglo I, de que hubo una gran corrupción, ¿tá? Y nadie discute que la corrupción exista, pero la iglesia tiene una promesa de indestructibilidad. Eso está en Mateo 16, 18 y 19. No podés venir a decir que la iglesia se corrompió y tenés que quedarte en un punto estancado de la historia. ¿Tá? El sacramento del matrimonio es una fuerza que libera, esta es otra pregunta, ¿no? A los dos cónyuges de su individualismo para realizar y acrecentar una comunidad, vida y amor y un auténtico nosotros. ¿Tá? Es muy interesante que en esto ni siquiera vemos la cuestión de Dios. ¿Tá? Vemos que se menciona sacramento, pero como una palabra vacía. Aquí ya se está dando una perspectiva materialista de la realidad. ¿Tá? Ahora, esto es muy interesante. Esta es otra pregunta. Enfrentar los problemas, vencer el dolor, las injusticias, el mal, debe ser solo de los políticos, los demás deben recibir cosas ya solucionadas. Acá lo que se está poniendo es un ideal, ¿ah? Estilo socialista, en el corte que va más allá del Estado benefactor, ¿no? Del bienestar social. En pocas palabras, si vos te vas a casar, ¿por qué te tienen que hacer este tipo de cuestionarios para medir tus opiniones políticas? ¿Tá? Entonces, debido a todo esto, las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir la Iglesia. ¿Ah? Y bueno, entre el material incautado está esto que nos sirve para evidencia, porque si no, mirá, el último concilio fue inspirado también por el Espíritu Santo, igual que los otros concilios que tuvimos, y no podemos hacer un reduccionismo histórico de tal manera para primero buscar un enemigo, ¿tá? Para atacarlo y empezar a dividir la iglesia, porque lo de buscar enemigos para juntar gente y empezar a dar una visión hemipléjica de un grupo social, en pocas palabras, eso es dividir la iglesia, es algo que está penado por Jesucristo, y mismo Jesús, si bien nosotros tenemos la promesa de indestructibilidad, ¿ah? El mismo Jesucristo, él mismo dijo, y da el ejemplo de Satán, que el reino de Satán está muy junto por el hecho de que si se divide, llegaría ciertamente su fin. ¿Tá? Se sabe que la iglesia no puede ser destruida, pero sí se nos pueden causar ciertos problemas, Problemas, ¿tá? sí. Que generarían un desorden y llevarían muchas almas a lo que sería la perdición. El gran problema de estos teólogos, de la teología de la liberación y todo eso, es que al dar una versión materialista de la realidad, Dios no tiene lugar. Hay una nota, ¿tá? Hecha por el mismo Ratzinger, que es una instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, que es del 6 de agosto de 1984, no sé si vos lo tenés ahí, que señala los aspectos erróneos de esta teología. ¿Tá? Y uno de ellos, A que ver, es el principal, creo que es una de esas, ¿no? no, pasá otra, pasá, seguila pasando, A ver, pasá nomás. ¿Eso la podés dar vuelta? a ver, ¿La podés deja, girar? Eso tengo es muy que, interesante. a ver, espérame, deja, voy directamente a mi galería y Sí, de ahí sí. la edito. Lo que quiero decir es esto, que las cosas que el magisterio señala ese tipo de teologías, ¿no? Que es un gran paraguas, como dijimos, es el hecho de que vos no podés poner un fin secundario, que es el bienestar social, por encima de un fin primario, que es la salvación del alma. ¿Tá? Porque eso también incluye negar el pecado original, porque el ser humano actual, como somos nosotros, somos una raza caída, ¿tá? Y el pecado original es ese primer pecado que vino por propagación, que como dice el catecismo no se cuenta como un pecado personal, ¿tá? Pero las consecuencias de ese pecado las seguimos heredando. Negás también lo que sería la divinidad de Cristo porque usan parámetros críticos históricos modernos, entonces hacen una dicotomía entre lo que es el famoso Jesús de la fe con el Jesús histórico. ¿Tá? Entonces ahí sí es desacralizar la fe. Pero eso no es cuestión del concilio. Ah, bárbaro. No es cuestión del concilio, ¿tá? Sino que ya son teologías que venían en formación y que ya estaban planeadas para ser adaptadas. Sea Vetus sordo, sea o no sordo, la cuestión no es una misa. ¿Tá? Eso es lo que quiero dejar en claro en este momento. Esto que ustedes están viendo es un misal un año previo a la reforma litúrgica. La reforma litúrgica se empezó a implementar en 1970. Este es un misal del 69. ¿Tá? Este misal se lo dio el padre Adolfo Chaper, que es doctor en teología dogmática, ¿tá? Que fue catequista de mi mujer, se lo regaló cuando tomó la comunión. Esto es una joya. También, si ven la tapa está hecha de nácar. Acá si ustedes pueden ver, ven un obus sordo y ven gente con mantillas en la cabeza. ¿Tá? O sea, así como nosotros pudimos ver un misal
marxista, ¿tá? Adaptado precisamente para lo que sería ese tipo de ideología. Acá vos tenés, por ejemplo, cuestiones que entre comillas se dicen tradicionales, que después entraron en desuso, en el novus ordo. Entonces no es una cuestión de misa, no es que vino un concilio y de una fecha para un lado se hizo una cosa y de una fecha para otro se hizo otra. Eso no existe. Ese tipo de reduccionismo, ese tipo de polarización es lo que precisamente venimos a matar en esta tertulia. ¿Tá? ¿Podés seguir pasando? Te pregunto. Sí, sí, voy. Pasa, pasa. ¿Cuál? A ver. A Sí, ver, yo te digo. Eh, la de Benedicto no la encuentro. no importa, igual ya la cité. Mirá, tenés, yo sé que vos tenés esto, tenés el texto, tenés uno de los textos hechos por Monseñor Lefebvre, ¿está? Y Ah, acá aclaro, los que me conocen saben que le doy por la cabeza al lefebrismo. Bien, primero deja que esta se, foto. que se- Sí, es esto mismo. ¿Cuál es la cuestión? Mirá, acá la cuestión es esta. Yo voy a proyectar muchos dardos sobre él, pero el problema no es ni siquiera la FSPX, sino la ideología que aún fuera de esa fraternidad, hoy en día se está diseminando a lo largo de toda la iglesia y está llevando a mucha gente a la rebeldía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de grupos que le echan la culpa al concilio, que dicen que la misa está protestantizada, que hay un antropocentrismo bestial, que desacralizó todo, él, por ejemplo, es el máximo exponente. Él no es el único, tampoco nos podemos reducir en él. Y muchas de las cosas se dice que es porque hubo intervención protestante. En sí nunca hubo intervención protestante, fueron observadores, como también fueron en el Vaticano I. Eso es una estupidez. Y esto te lo digo yo como católico oriental de rito maronita y de tradición siríaca. La misa que hoy ustedes, o sea, celebran, es una misa netamente siríaca, es una misa maronita anterior al siglo XIV. ¿Por qué digo el siglo XIV o siglo XV? Porque en Medio Oriente hubo una época que la Santa Sede tuvo una política de querer latinizar los ritos orientales. ¿Tá? Entonces se hacían uso de muchos gestos, ¿tá? Y codificaciones latinas en las liturgias. También es una cuestión de disciplina y de unificación, porque también tenemos que decir, como yo mismo te dije, este problema que hoy en día está pasando, nosotros ya lo vivimos. Y nosotros también, digo, tuvimos épocas que nos partidizábamos, si bien nosotros nunca rompimos la comunión ni estuvimos en cisma, ni nada, es más, somos el único rito de Oriente que se permaneció siempre fiel a la Iglesia Católica. ¿Ah? Esto está genial, déjalo acá. ¿Ah? Nosotros, entre las medidas que se han tomado, han sido de latinización, no solo para nosotros, para todos. También hay que decir que muchas de esas medidas se hicieron fuertes después del Concilio de Trento, que fue con el problema protestante, que en Oriente no existe protestantismo en sí. Digo, pueden ver alguna misión que otra, pero nunca fue un problema, porque cuando fueron se los sacó a patadas, se lo digo así derechito. ¿Tá? Es más, digo, hay mucha gente de Oriente que ni siquiera sabe qué es el protestantismo. Les digo porque acá nosotros estamos en una constante batalla con ellos, ¿tá? Y a veces los hacen hablar y se creen que es una última cerveza al estadio. El chiste es que ellos tuvieron un apoyo político y bueno, pudieron subsistir. Nada más. Pero ¿por qué voy con esto? Porque después de esa batalla contra el protestantismo y 100 años antes también hubo la controversia en contra del conciliarismo que pretendía redefinir la eclesiología y dejarlo al estilo de la iglesia ortodoxa. La iglesia romana, la iglesia latina, para evitar que se generan conflictos similares en Oriente, tendió a latinizar. Pero hoy en día le echan la culpa a los protestantes y eso absolutamente no tuvieron nada que ver en el concilio. ¿Qué vamos a decir? Que también tuvieron que ver en el concilio Vaticano I, que se promulgó la infalibilidad papal. Y ellos también ahí estuvieron de observadores. Es risible eso. Y esto sí, voy a leer lo que dice ahí, que ustedes también lo pueden leer. Esto es sacado de un libro que se le atribuye a Marcel Lefebvre, llamado La Misa de Siempre. ¿Tá? Técnicamente, ¿tá? Eso es una recopilación hecha por el cura Patrick Trodel, ¿tá? En el Seminario de Sagrado Corazón de Saitkhonen, en Alemania. ¿Tá? O sea, y que él, de las conferencias que daba Lefebvre, empezó a hacer una gran recopilación y presentar el pensamiento de él.
¿tá? Esto es muy interesante porque también es algo inédito que poca gente sabe. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando solo de los argumentos que se diseminan a través de tal o cual página, que es lo que estamos acostumbrados a consumir, sino que acá lo que tenemos es información del corazón de la propia fraternidad, del propio líder instruyendo a sus discípulos. Mientras hoy les dicen, ¿tá?, que es una misa protestante y todo eso, ¿tá?, y yo como católico maronita te digo eso, y si no, por ejemplo, no sé, lean los libros de Silly Beghiani, por ejemplo, ¿tá?, que es uno de los máximos teólogos maronitas y orientales a nivel mundial, ¿tá?, que es de Brooklyn, ¿tá? Miren lo que dice el propio Marcel Lefebvre, ¿tá? Pues también ese tipo de ideologías y por esos procesos de acción generan supremacismos. Entonces el hecho de creerse mejor que el otro fomenta también la polarización, que es lo que estamos tratando de mitigar. Miren lo que dice, empiezo a leer. Nosotros los romanos somos los que tenemos la tradición más hermosa y esta tradición que nos viene de San Pedro y San Pablo, los fundadores de la Iglesia de Roma. Nosotros tenemos la tradición más venerable de toda la Iglesia y la más extendida. ¿Por qué destruir nuestra liturgia para adoptar la de los pequeños grupos orientales? Ellos son responsables, pero ¿qué idea esta de imitarlos? Siendo que más bien ellos tendrían que adaptarse a nosotros. Voy a leer otra cita, ¿tá? Fueron dichas el mismo día, el 1 de octubre de 1979. Se ha añadido un quo pro vobis traditur a las palabras de consagración del pan. ¿Por qué esta añadidura? No es algo que invalide la consagración, pues los católicos orientales la emplean y la empleaban antes, y no se puede decir que los católicos orientales tengan formas inválidas porque son católicas. ¿Vieron qué diferente que es todo esto al speech que hoy en día se hace? Que se habla de que las consagraciones no te dicen que son inválidas, como te dicen los sedevacantistas, pero sí te dicen que son dudosas, ¿no? Te dicen que la misa fue protestantizada y en el propio corazón de la fraternidad se te dice que no. Entonces vos te das cuenta, ¿no?, que acá, o sea, hay un doble discurso y todo esto se da porque si ustedes leen, por ejemplo, la Constitución para la Liturgia Sacrosanctum Concilium, en el párrafo 4 dice que todos los ritos son iguales entre sí. El problema es que, claro, que con estas medidas que se tomaron desde el Concilio de Trento en delante, de latinización y todo eso, hay mucha gente que creía que su liturgia era superior, que porque el Papa, que es el máximo jerarca de la cristiandad, estaba en Roma y tienen un rito de tradición romana, pensaban que son superiores. Nosotros, ese tipo de sentencias, como las que dice la Tae Sun, que dice que la iglesia romana es la madre y maestra de todas las iglesias, a nivel litúrgico, y aclaro, litúrgico, no eclesiológico, porque eclesiológico es obvio que el obispo de Roma gobierna sobre toda la cristiandad, pero a nivel litúrgico siempre se le dio una primacía de honor a la iglesia romana por el hecho de que, a ver, desde el siglo IX en delante todos los papas que nos salen son papas occidentales y generalmente son italianos. Te puede salir algún francés, algún español. Si te sale español probablemente le hagan una leyenda negra como le hicieron a Borgia, ¿tá? Porque la mayor parte de las cosas de Borgia no son verdad. Es más, gracias a Borgia, y si no me equivoco fue en el Tratado de Utrecht, se acabó el conflicto colonial entre España y Portugal. Borgia fue uno de los primeros también en decir que paren la mano con los indios y de especular que no tenían alma y cosas por el estilo, ¿tá? Él abogó mucho por los indios también. Entonces, claro, si vos tenés todo ese bagaje histórico y ese caudal encima, es obvio, ¿tá?, es obvio que vas a generar tendencias supremacistas, te guste o no, ¿tá? La iglesia romana es muy afortunada, punto. San Pedro murió ahí, la iglesia en su conjunto entendió que ahí está el centro de poder, porque Jesucristo se lo delegó a San Pedro. Eh, es impresionante, digo, es como, no sé, ser brasilero y ponerte a hablar de fútbol. Es algo por el estilo, pero tampoco se crean que en todas las cosas son mejores, pues en la cuestión de aplicar la autoridad, por supuesto. El obispo de Roma es la piedra, ¿tá?, es la piedra visible de la unidad, por eso es la roca, por algo a Simón se le puso Pedro y no se le puso otro nombre, ¿tá? Pero eso aplica a un nivel eclesiológico, a un nivel litúrgico. Todas las liturgias vienen de la fracción del pan. Y después cada pueblo fue adaptándose conforme a sus usos y costumbres. Obviamente hay cosas esenciales en liturgia que no se tocan. Y después hay cosas no esenciales, como el idioma, como la vestimenta, como algunos gestos, que sí los podés adaptar tranquilamente. Entonces, el no saber lo que es esencial, lo que no es esencial, no saber si se te abre un contexto eclesiológico o un contexto litúrgico y todo eso, empieza ya
a generar un poco de fermento para que la levadura reviente. ¿Tá? Eso es así, ¿viste? Y acá en esto, bueno, ¿esto para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de mostrar estas citas de Lefebvre? Es mostrar el doble discurso que se está manejando hoy día. Por hablar con un lefebrista ahora, hablar con un lefebrista de aquellos tiempos y son cosas completamente diferentes. Es más, Diferentes, correcto, correcto. es un doble discurso, en pocas palabras. A ver, acá no estamos criticando a quien vaya a tal o cual fraternidad, porque como dije, esto no es para pegarle una patada directamente a Lefebvre, si bien sé que lo estoy haciendo, sino que la ideología, sino que todo ese conjunto de ideas, ese bagaje, ese depósito que ellos tienen en privado, se empieza a diseminar. Así como también el marxismo lo hizo en su época, y hoy en día tenemos gente con tendencias similares en Alemania. Aclaro, estoy tratando de ser lo más equitativo posible con esta hidra de dos cabezas que es el modernismo, ¿tá? Este bicéfalo, que por un lado vos tenés un conjunto de ideologías, entre comillas, tradicionalistas, y después tenés las otras son progresistas. A ver, la tradición progresa, pero progresa porque se desarrolla, no porque evolucione. ¿Tá? Porque también acá la cuestión es la redefinición de los términos. Y a veces cuando nos ponemos a hablar entre nosotros, si no tenemos los términos clarificados, no llegamos a acuerdo. ¿Y quién es el que te clarifica los términos? El magisterio, en comunión con el obispo de Magisterio. Roma. Si vos, por ejemplo, lees la carta de julio del 76, que está escrita en latín, que nosotros la tradujo Reisner, me acuerdo, y el Plachet se la dio el padre Christopher Cortés Pliego, que ahora está en México y es profesor de teología bíblica, estuvo en Frankfurt, ¿no? Sí, ¿Ah? estaba en Alemania. Creo que estaba en Estaba en Alemania. Alemania. Él mismo le dijo, el mismo Pablo VI le dijo a Lefebvre, mirá que tenés una eclesiología falseada en los puntos esenciales. ¿Tá? Y un obispo sin jurisdicción al margen del obispo de Roma y de los demás no tiene la potestad para decir lo que es tradición y lo que no. Te digo, pues también está el speech de que son solo problemas disciplinares. Mirá, yo puedo, por ejemplo, no sé, en mi trabajo no cometer una traición, pero si yo desobedezco una orden sin causa justificada o creyendo yo que otra cosa es lo correcto, siendo que es algo no esencial, yo voy a llevar un castigo, cuanto más en la iglesia de Dios. Claro. Esto es algo que va de cajón. ¿Tá? Es más, vos vas a la Comisión Ecclesia Dei, que si no me equivoco es de 83, y dice que usa la palabra cisma con respecto a ellos por el hecho de que no tienen una concepción, o sea, que tienen una concepción estancada de la tradición. Y si vos vas al último motu propio del Papa Francisco, llamado Tradiciones Custodes, él mismo dice la palabra cisma y al lado pone Marcel Lefebvre, o sea, que no vengan con esto. Es más, el mismo Pagliarani, ahí recomiendo un estudio hecho por Teófilo, en el canal de Teófilo del Sur, porque él mismo fue a la página de la fraternidad y todo. El mismo Pagliarani, que es el actual jerarca, dice, tenemos diferencias doctrinales irreductibles. ¿Ustedes saben lo que es una diferencia doctrinal? A ver, si a nosotros se nos pide unidad, si nosotros tenemos mecanismos para manejar el disenso, si de eso depende la credibilidad del mundo a nosotros, como lo dijo Jesús antes de ejecutar su obra redentora, nosotros no podemos darnos el lujo de diferencia doctrinal. A ver, nosotros no tenemos una eclesiología denominacional como tiene el protestantismo, que ellos dividen en doctrinas primarias, secundarias, y después formalmente, hablo a nivel de confesión, no a nivel de opinión, Ujú. formalmente tienen confesiones diferentes. En el catolicismo no se da, eso está condenado. Lo condenó, si no me equivoco, Pío XI. No me acuerdo si es Mystici Corporis, es una de esas. ¿Tá? Entonces digo, el problema ideológico que hoy se está viviendo es bravísimo. Una por la cuestión de la credibilidad y todo lo que es el entorno espiritual. Y hay otra cosa también. Estamos hablando de un fenómeno, ¿tá? Y esto, claro, no voy a hacer una acusación, pero lo hago como quien estudió contra terrorismo en octubre del 2021 con Sanjar, que eso lo mencioné también en otra tertulia, que es la Escuela Militar Británica, genera focos que pueden derivar en acciones terroristas. ¿Por qué? Porque se empieza a radicalizar una persona de tal manera, ¿tá? Con un constructo artificial de la realidad, y creyendo que están haciendo lo correcto, se juntan, se aglomeran entre ellos y pueden terminar en una locura. Te digo, ¿sabes por qué? Porque vos sabías que el terrorismo se divide en olas y estamos en la cuarta ola y la quinta ola, que sería el terrorismo del siglo XXI. Para unas décadas más tarde se cree que es terrorismo religioso. ¿Tá? Terrorismo religioso. Hoy en día, cuando vos hablas de eso, vos hablas, por ejemplo, del salafismo en el Islam, ¿tá? Que es un terrorismo que se basa más bien en ideas religiosas y de cortes redentoristas.
¿tá? De corte muy apocalíptico. En pocas palabras, se va a pudrir el mundo, o sea, se va a reventar todo, nos tenemos que preparar para el fin del mundo, el Mesías viene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Por ese tipo de ideas que se propagan y que vos las ves en el Islam, ¿tá? Por ejemplo, en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿tá? Y te lo digo por gente, y acá esto va a ser un bombazo, ¿tá? Hay grupos estilo redneck que ya se están armando con ese tipo de ideología. ¿Tá? Entonces, lo que yo les digo directamente es que también el objetivo también de esta tertulia es que ustedes sepan detectar ciertas conductas para evitar que una persona se radicalice y sea un enemigo potencial. Además hay otra cosa, que el terrorismo de futuro es cibernético también. Entonces, al tener un terrorismo cibernético, te ahorras un montón de gastos. Por ejemplo, cualquier manual, cualquier catecismo adulterado, cualquier forma de adoctrinamiento, ¿tá? La podés pasar más fácil. Y no es como antes, que tenías que tener una imprenta, hacer panfletos, distribuir la propaganda, armar una base de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que es muy interesante, que es basado en lo que él mostró, mostrarlo de vuelta si podés, es un mail, ¿tá? En época de pandemia, esto es del obispo de Kazajstán, el obispo de Borat, como nosotros le decimos, ¿no? Que la pandemia fue un fenómeno muy interesante, porque obviamente hubo una nueva estratificación social, eso no lo podemos negar. Vemos las políticas de los gobiernos, veo que se hicieron vacunas en tiempo récord, porque este tipo de vacunas demoran 4 años, ¿tá? Pero esto no es lo que quiero tocar. El problema es cuando vos empiezas a meter lo religioso en el medio. Y acá si nosotros vemos, no sé si la puedes acercar un poco, ¿tá? Del obispo de Es Borat, todo, es todo ¿tá? lo que me permite acercarlo desde aquí. Como estoy en No, el no importa, celular, no importa, no importa. Si la gente lo hace, mejor, ¿tá? Esto es un sí. mail enviado de él, ¿tá? Los que gusten ahí, que de los que están viéndonos, en los comentarios, si quiere que le mande las capturas de este email, manden un ¿tá? mensaje por el Facebook o por el Slack y ya yo se las comparto. Si vos lo subís a YouTube, quizás pueda entrar en la descripción del video, no sé. Pero lo que quiero decir es esto. A mí me gustaría que muestres la otra imagen, pues yo quiero que se vea la dirección, de dónde salió, para que se vea que es genuino, ¿tá? En este mail que tapamos el nombre de la persona, ¿tá? Porque yo no quiero quemar a esa persona, empieza a, bueno, hablar de lo que es la situación en época de pandemia, de que supuestamente siente dolor por gente que pierde su trabajo por ser fiel a Cristo, bla, 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 y entra a meter aspectos de teología moral. ¿Por qué? Porque una de las ideas que se diseminaron, y otra vez vemos el problema de la ideología y todo eso, la cual el magisterio tuvo que actuar e hizo un responsum, fue decir que eran inmorales, o sea, no eran moralmente lícitas debido a que se usaban fetos abortados, ¿ah? Para la confección de las vacunas. Eso está responsum del magisterio, no sé si lo tenés por ahí después. Eh, Demuestra también que es falta de estudio, porque para empezar, vos para saber si algo que viene hacia vos es lícito o no moralmente, vos tenés que ver los medios que se utilizaron, ¿tá? Para llegar a ese fin. Vos me dirás, sí, un aborto. Pero acá la cuestión no es que se abortó gente con el fin de extraerles tejido y hacer la vacuna. No, es gente que ya estaba muerta por un montón de causas. Y una cosa y esto lo consulté con una amiga, Isabel, que ella es médica, es de Guatemala, ¿tá? Es que me dice, pero qué gente ignorante, ¿no sabe que la medicina experimenta con tejidos de gente muerta para hacer ciertos procesos? ¿Ah? Eso para empezar. Isabel Lemos, un abrazo a ella y a la familia. Me fue de gran ayuda. Le digo con nombre y apellido por el hecho de que quiero justificar la fuente de que estoy hablando, por el hecho de que me sirvió muchísimo y si no, no podía estar hablando. Voy a dar un ejemplo en paralelo para que ustedes sepan. ¿Recibir un riñón que te haga falta es moralmente lícito o no? Yo te pregunto a vos, por ejemplo, Jaime, ¿vos qué me dirías? Pues para mí sí, Obvio que sí. Pero si para vos mí vas sí. al mercado negro, ¿tá? Que en el mercado negro o se aprovechan de la necesidad de una persona pagándole para que se haga sacar un riñón, o se secuestra gente y se la descuartiza para sacar un riñón y venderlo, ¿es moralmente lícito, sí o no? No, Obviamente, porque se hizo una acción mala supuestamente con un fin bueno. bueno. No es el caso de las vacunas, estamos hablando de gente que no fue abortada con el fin de desarrollar la vacuna, sino que, bueno, lamentablemente si fueron abortos, ese pecado lo tendrá que pagar la persona que lo hizo
Y si estamos hablando de muertos, bueno, fue gente que murió por otras causas. Digamos que esos muertos ya estaban archivados, están en el closet, hablo en general. Entonces, es más, la Congregación de la Doctrina de la Fe mandó un responsum, o sea, una respuesta hablando de lo que sería la licitud moral de las vacunas, explicando lo que son las cosas. Doy el ejemplo paralelo de riñón o de cualquier tipo de órgano para que se vea cómo cuando vos una problemática social la extrapolás al plano espiritual o al plano canónico, lo que termina generando. Sí. Y bueno, conforme a lo que he estudiado de contraterrorismo y todo ese tipo de cosas, se pueden generar focos. Yo no estoy diciendo que son terroristas ni cosas por el estilo. Vos tampoco vos podés apuntar a una persona si sos un terrorista. ¿Por qué no lo podés hacer? Pues estás hablando de un fenómeno sociológico. Es un fenómeno que no se puede reducir a fórmulas. Vos ves ciertos matices en la conducta, bueno, y ahí inferís que es un enemigo potencial, pero bueno, ahí también tenés que ver el grado de la radicalización que tiene la persona, ponerte a pensar, si el tipo se está armando, tiene ese tipo de ideas, no quiere interactuar con la sociedad, y se basa mucho también en teorías conspirativas, esta clase de nuevo terrorismo, y de ultraderecha. Es interesante porque hace 40, 50 años el terrorismo que nosotros sufrimos y en lo que yo te mostré acá en este libro, era terrorismo que venía de la izquierda, pero digamos que ahora se dio vuelta a la tortilla. Entonces eso digamos que es lo que le espera, por así decirlo, al mundo y a la iglesia en este próximo tiempo. Eso te lo digo como quien lo estudió con los mayores peritos. Oye, José, ¿y tú crees que sí existe la masonería eclesiástica? Mira, el tema de la masonería es un tema muy especulativo, ¿no? Es una ironía especulativa. ¿Por qué? Para empezar, la masonería todos sabemos que es una organización que se dedicaba a la albañilería y que en 1717 dejaron de ser operativos para transformarse en especulativos. Que es especulativo, que bueno, que se encargan de brindar una nueva cosmovisión y que tiene un perfil más filosófico. O sea, en pocas palabras, no es levantar paredes, ¿viste? Y hacer templos, sino las cosas que ellos hacen, proyectarlas a otra dimensión. Pero, como te digo, valga la redundancia de la especulación. Yo me pregunto, ¿quién entró en una logia? ¿A cuántos masones conocen? ¿Cuánta literatura de ellos han leído? Yo no me considero un experto, claro. Yo te voy a mostrar una cosa acá. Este libro de Jasper Riley llamado Los Masones fue escrita en la logia del Arco Real Británico. Y te explica que es desde adentro, te dice cómo entró, que lo atendieron lo más bien, le dieron libros, todo, y te cuenta más o menos a nivel general, obvio, es una ¿cómo explicarte? Es una presentación histórica y también te muestra cómo se fueron diseminando a lo largo del globo y los procesos históricos que ellos provocaron. Y aún así, no me considero experto. Te lo digo directamente. Otra cosa que quiero mostrar, para que ustedes sepan, este libro de Broval y Hancock, que se llama Arquitectura y Masonería, este autor es muy discutido porque a veces lo quieren tomar como si fuese ficción. Como que si fuese una especie de, no sé, novela histórica estilo Código Da Vinci, pero lo que hace es sacar muchas cosas hacia afuera y claro, y hay gente que le incomoda. Y no digo que sean los propios masones, porque hay muchas cosas que ellos expresan y actos que hacen en público. Es más, acá en el Uruguay, vos vas al Día del Patrimonio y vas a la Gran Logia, tranquila, y ellos te abren la puerta, podés ir, podés pasear tranquilo. El Día del Patrimonio es un día especial que mostramos lo que nos identifica como uruguayo. Entonces, por ejemplo, abrimos el puerto, las oficinas públicas abren para que la gente lo vea, abren los museos todo el día y entre tantas instituciones está la masonería. Yo sé, aclaro, no estoy haciendo, si muchos me escuchan, de abogado del diablo, defendiéndolos porque sí, porque sabemos que según el magisterio es incompatible ser católico y ser masón. Vos tenés documentación como por ejemplo Humanus Genus, de León de León XIII, Eminenti, León de 13. Clemente XII, ¿entendés? Tenés una nota que dice que es incompatible, pero yo me pregunto, ¿eso también es lo que va pasando, como por ejemplo pasa con el protestantismo y los observadores y todo ese tipo de cosas? Pasó con los orientales y ahora está pasando también con los masones, es buscar un enemigo para echarle la culpa, que es un enemigo que yo no discuto que hayan católicos que sin saber esta clase de documentos sean masones o masones que igual lo saben y se infiltren en la iglesia. Yo no discuto la existencia, pero vos cómo lo sacás. ¿Entendés? Entonces a la larga después terminamos pecando porque empezamos a echar culpas
¿tá? De cosas que quizás algunos no hicieron, como si las hubiesen hecho, y terminamos dando falso testimonio. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. ¿Tá? Y a la larga después, cuando se descubren cómo son las cosas y capaz que en ciertas acciones tal o cual grupo, y no me refiero a los masones, pueden haber muchos grupos, después quedamos todos en ridículo. ¿Tá? Es como cuando vos estudiás la Revolución Francesa, sí, ellos actuaron, cómo no, pero mirá que también había muchos grupos que también querían salirse del orden de lo que es la iglesia. ¿Tá? Entonces vos tampoco podés tener una visión tan reduccionista de la historia. Yo, por ejemplo, con todo esto, y es más, si conozco masones personalmente, obvio que no los voy a quemar. Y, a ver, yo te voy a decir la verdad, lamentablemente muchos como personas son mejores que muchos cristianos. Es más, hasta tienen hasta un código de honor y todo. O sea, lo digo para vergüenza nuestra. Y aún así no me considero experto. Entonces nosotros vemos que este cáncer de la ideología, esta levadura que fermenta la masa, siempre también otro de los pilares que tiene es buscar un enemigo específico. ¿Tá? Porque hay gente que vos lo ves, que se dice católico, pasa hablando más de los masones, de las conspiraciones y de todo ese tipo de cosas, y no se preocupa lo que tiene que hacer. ¿Tá? Es más, una cosa me encantaría que muestres es la nota que hizo el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Franjo Sepper. ¿Quién fue Sepper? O sea, ustedes se acuerdan que Benedicto, antes de ser papa, era prefecto de la comunidad. Eso. Mostrar esto y mostrar la otra. ¿Es Era esa? prefecto de la congregación. Es esta y también hay otra. Sí, esta es la Eso primera, mismo, esta es la esta. primera y la otra es la segunda. Y la otra es la segunda. Ujú. ¿Tá? ¿Cuál es la cuestión con eso? Ustedes saben que el prefecto, que hoy en día es el Tucho, no me acuerdo el apellido, pero está, es el que custodia el depósito de la fe a la hora de que, bueno, si algún católico tiene alguna duda o algo por el estilo, o este depósito que nosotros recibimos y que custodiamos desde la época apostólica, digo nosotros, la Iglesia Católica, ¿no? En sí la persona que lo hace es él. Hay que decir que los juicios de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿tá? No quiere decir que sean todos inapelables y definitivos, porque decir que te da decisiones inapelables y definitivas es el Papa. ¿Tá? Digo, pues también en estas luchas ideológicas se tiende a etiquetar como que esto es cátedra y esto no. ¿Tá? Francisco Sepper fue el que estaba antes de Benedicto XVI y estuvo después de Ottaviani. ¿Tá? Y una de las críticas que se hicieron, ¿tá? O sea, fue una consulta. Aclaro otra cosa también. La Congregación de la Doctrina de la Fe es un dicasterio y es lo que antes del concilio era el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Tá? Aclaro por las dudas. Miren que la Inquisición no se acabó. Que ahora no estemos vinculados con el poder político no quiere decir que la institución no siga existiendo. ¿Tá? Ahora sí, retomando. A la Congregación de la Doctrina de la Fe, el 19 de junio de 1974, ¿tá? Las conferencias episcopales le preguntaron si la modificación del canon 2335 del Código de Derecho Canónico influía en lo tocante a la incompatibilidad entre ser católico y ser masón. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes van a ese mismo canon, ¿tá? Antes de la modificación del Código de Derecho Canónico, antes de una actualización que hubo, entre la sociedad, se hablaba de que era ilícito pertenecer a sociedades secretas y se mencionaba explícitamente la masonería. Después se lo sacó. Mucha gente, muchos detractores, mucha gente que va contra la autoridad, contra el magisterio, que no espera, que habla antes de tiempo, empezó a pegar el grito en el cielo y decir que la iglesia se corrompió, que esto es una confirmación de que el propio concilio se corrompió y un montón de cosas más. Y bueno, y el 17 de febrero de 1981, si no me equivoco, ¿no? Me parece que es esa la fecha. Si no, a ver, fíjate, ¿tá? Creo que por ahí Si no, está la... no, está bajo el todo. ¿Tá? Acá la cuestión es esta. Se dio la respuesta y en pocas palabras se dice que no cambia nada el estatus. El problema es que tampoco vos podés estar apuntando a un grupo específico. ¿Tá? O sea, el canon lo que habla es la interpretación que el magisterio le da, porque hay que ver esta regla, magisterio interpreta magisterio, ¿tá? Es que pertenecer a sociedades secretas que atenten contra la iglesia es ilícito. Sean los masones, sean los rosacruces, sea quien sea. ¿Tá? Lo aclaro por las dudas, ¿viste? Por el hecho de que
también esa pelota estuvo circulando durante mucho tiempo y bueno, y cada vez alimentando más ese monstruo que pretende dividir a la iglesia. El chiste es este, el final de la película. Esto es como cuando vos ves ese meme que ves el pelado de Bracer con las mujeres y te ponen arriba, ya sabemos cómo va a terminar esto. Sí, sí, Nosotros sí, ya sí, sí. sabemos cómo va a terminar porque la iglesia, como dije antes, no puede ser destruida, es una promesa que nos dio Jesús. Pero en ese interín, ¿tá? Desde acá o desde el siglo I, que vayamos hasta la gloria, bueno, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos, y la cuestión es tratar de vivir lo más, ¿cómo es que se dice? Lo más tranquilo posible. Tranquilo ¿Tá? O posible. sea, no pelear batallas innecesarias. Es como que vos veas gente en la calle y salgas, no sé, a buscar pelea. No, no funciona así. Lo siento, no metan cizaña. ¿Tá? Mucha gente a veces se pregunta, el Papa No, es muy no permisivo, vean, miren, para decirles, no miren videos de Rafael Díaz. sí, está, ni hablemos. El Doctor Evil también que tenés, hablando pelado, también tenés otro. Ojo, yo me peleé ayer la cabeza, ¿no? Digo, hace mucho frío acá y yo ando siempre pañuelo porque es ya una costumbre. Pero hay veces que también se acusa al magisterio de ser muy laxo. Hay que ver una cosa, ¿no? Que el mismo Jesús dijo que hay que dejar crecer el trigo y la cizaña al mismo tiempo. Porque Sí, no sí, sea... Te para escucho. saber cuál, sí, para no cortar el fruto bueno y dejar el fruto malo. Exactamente, porque no sea que vos queriendo cortar cizaña dejes trigo, y hay gente que quizás esté confundida y le tengas que aclarar las cosas. Y después, bueno, a su debido tiempo ya está, se las cortará. Te voy a dar otro ejemplo, pero ahora vamos para el lado progre. ¿Ah? ¿Viste el problema que hay con el sínodo alemán? Que tenés sobre que ellos estaban reclamando bendiciones eh, al estilo sacramental para parejas del mismo sexo. Sí. ¿Ah? La congregación, y también otra de las solicitudes que hacían era ordenar mujeres. ¿Ah? Y todo eso, el Papa Francisco dio un responsum, no sé si vos lo tenés ahí, ¿tá? No, En el cual, no lo tengo aquí a la mano. no importa, ¿tá? No importa, en el cual da una explicación teológica de por qué no se puede hacer eso. O sea, primero no se pueden decir parejas del mismo sexo, ¿tá? Porque va contra lo que sería los principios fundamentales de la teología sacramental. Esos principios fundamentales sí son cosas que heredamos de la época apostólica y son inalterables. Y con lo otro que hizo en el caso de que vos quieras ordenar una mujer, ¿tá? Porque el sacramento del orden es incompatible con el sexo femenino, ¿tá? Es más, como dice Juan Pablo II, si no me equivoco, ni siquiera a la Virgen se le dio ese privilegio, bueno, Dios eligió hombres, sino quiere decir que se les discrimina ni que la iglesia sea machista, sino que cada uno tiene su rol. Las mujeres, por ejemplo, y sobre todo en Oriente, te lo digo como católico oriental, ellas han tenido más desempeño en lo que es lo carismático, ¿entendés? Lo que son manifestaciones del Espíritu Santo, ¿tá? Sobre todo con dones de profecía. Es más, vos vas a Hechos de los Apóstoles y tenés las hijas de Felipe el Evangelista, eran profetizas. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, no es que se discrimine. Y bueno, está, y en eso también Francisco las declara todas inválidas y encima cambia el Código de Derecho Canónico para poner penas más graves. Para ellos, ¿tá? Para los que hagan ese tipo de ceremonias y encima para los que ordenen mujeres y también prohibió la intercomunión con protestantes, porque ellos al tener una teología sacramental diferente a nosotros, nosotros no podemos comulgar con protestantes. ¿Ah? Entonces, por ese principio que dio Jesús de trigo y cizaña y todo eso, es que a veces parece que el magisterio no hace nada, pero acá nosotros lo que estamos haciendo es citándote los documentos y mostrándote cuestiones con fotos y todo ese tipo de cosas, ¿ah? Para mostrar, no, miren, la Santa Sede actuó. El problema que también, digo, esto antes, este tipo de cosas se manejaban en universidades, se daba una carta de excomunión, todavía la Santa Sede te escrachaba porque agarraba una herejía y le ponía tu nombre para dejarte inmortalizado como un hereje y te ibas para afuera. Pero hoy en Sí, día, sí, sí, digamos sí. que esto, al llegar a todos los extractos de la iglesia y sobre todo el pueblo de Dios, hay que manejarlo de otra manera. ¿Tá? Hay que dar sus tiempos, ¿tá? Hay que hacer sus análisis, sus reflexiones, hay que comunicarlo, hay que enseñarlo y bueno, y a su debido tiempo se irá. También las obras de esa gente se tienen que manifestar, ¿tá? Porque digo, vos podés ver un foco ideológico nefasto, ¿tá? Pero vos quizás no viste nada raro, entonces bueno, ¿tá? Se le da un tiempo de reflexión para que la persona no cometa ninguna locura. Si la comete, después se ha vuelta, el ejemplo de Lefebvre es claro.
él siempre tuvo problemas doctrinales con la Iglesia, en especial que en el último concilio hay 2 constituciones dogmáticas que desarrollan la eclesiología y lo que son las fuentes de la revelación, como Dei Verbum y Lumen Gentium. Y más allá de toda la cizaña que tiró y todas las movidas y cruces que tuvo con la Santa Sede, cuando a él se le dio por ordenar 4 obispos sin permiso de la Santa Sede, ¿tá? Ahí se los comulgó, porque todos sabemos que ordenar un obispo, ¿tá? Para los que puedan traspasar el sacramento del orden, es un delito canónico y es de lo más grave. Porque si vos sos hereje y ordenás gente, estás alimentando más herejía, ¿entendés? Sí, Estás dándole poderes espirituales a gente que no está conforme a la verdad y que no pertenece a la iglesia nuestra. Porque la ordenación es una transmisión de poderes espirituales. Nadie está dudando sí, que los sacramentos sean inválidos, pero sí son ilícitos. Porque cuando un sacramento es válido o inválido es cuando se reconoce que el Espíritu Santo operó para ejecutarte la acción. Cuando vos hablas de licitud o ilicitud, estás hablando de un marco más canónico, o sea, fuera y dentro de la iglesia. Te doy un ejemplo. La iglesia ortodoxa tiene 7 sacramentos. ¿Tá? Son válidos. ¿Tá? Además, ellos vienen, al igual que nosotros, de la época de los apóstoles. ¿Tá? Pero son ilícitos. ¿Por qué? Porque están fuera, porque no tienen estatus canónico dentro de la iglesia. ¿Tá? Con los protestantes, el único sacramento que para nosotros es válido es el bautismo. el bautismo. Porque las iglesias históricas, ¿tá? Las comunidades históricas de ellos, lo hacen con verdadera materia, forma e intención conforme a nuestra teología sacramental. Pero obvio, ellos no son parte de la Iglesia Católica hasta que no ocurren de sus errores. ¿Tá? Entonces, digamos que son ilícitos. ¿Tá? Este tipo de cosas es bueno aclararlas también porque, bueno, como siempre digo, por no aclarar términos, si no es conforme a las definiciones que el magisterio da, se generan focos ideológicos nocivos y se pudre todo. Es así. ¿Tá? Viste que estoy intentando darle palo a tanto a uno como a lo otro. Digo, o sea, Sí, también hay que decir, así sí, como no es por eso dije al inicio que íbamos a repartir dulces. totalmente, pues como yo te dije, viste, no es solo contra la FSPX ni es solo el sínodo alemán, sino son las ideas que ellos manejan que se diseminan en gente que ni sabe, o sea, que no está enterada de muchas cosas y quizás tengamos gente en el error que ni ellos mismos lo sepan. Y son focos, tal, que si estos focos cobran, por ejemplo, mucho alcance social o hasta alcance político, pues terminan en desastre. O sea, así pasa con esos grupos del Islam y bueno, ya sabemos cómo son catalogados. Ojo, yo no, como dije, no los estoy llamando terroristas, pero, pero hay ciertos rasgos característicos que empiezan a configurar un perfil debido a la radicalización excesiva. ¿Ah? Es así. Yo creo, es más, la mejor arma para combatir esto es este tipo de tertulia que estamos dando. Claro. No es ir a la casa de uno y meterle un tiro en la cabeza, ¿no? A veces sí dan Esco ganas, no te voy a negar, pero excomuniones ipso facto. sí, Y fíjate, y ahora que estamos hablando de eso, pues surge la última pregunta ya para concluir, qué tan importante crees que sea el testimonio en las redes? Esto te lo pregunto en base, porque como tú sabes, hay varios que son de la vieja escuela de los apologistas en las redes sociales que se encargaban de, pues de hacer como un contraataque que se logró desde mi punto de vista, porque yo recuerdo cuando el Facebook estuvo, se catapultó, que ya la gente sí, era muy frecuente que lo usara. Yo recuerdo que en las redes sociales había del mundo protestante personas muy bien, yo diría sí. preparadas en cuanto a su ideología de ellos y su doctrina, pero también de los católicos había un fuerte músculo combatiéndolos, y de repente como que se fueron todos esos, pero quedaron otros que, Sí, pues tú sabes a lo que me refiero. De ahí surge lo que se denominó, lo que denominamos la apología del garrote, que el esto se testudo. da en Ah, ambos ámbitos, ¿eh? sí, Que se la fue apología del garrote, sí, 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 te creo, se fue la generación. Lo que vos me decís es, por ejemplo, la generación de Anuar Tapia, ¿tá? Yo, por ejemplo, administro con el Católico Firmes en la Fe, él me dejó ahí, o sea, me dio cierta confianza para manejar la página, la manejo con uh-huh, otros más, con Rachel ajá, Meléndez, Jesús Urones y unos cuantos más, ¿tá? Que sí, que ellos son vieja escuela, yo me considero una escuela intermedia, yo creo que vine después de ellos y pasé todo ese proceso, ¿tá?
pero sí, te digo nombres para tirarte un referente, ¿tá? Y yo creo Sí, que sí, 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 que es sí. muy importante, primero, para contrarrestar argumentos. Segundo, a nivel personal, para mostrar de qué lado estás parado, ¿entendés? Porque si no la gente se confunde. A ver, cuántas herejías como estas sectas chinas que vienen, que se hacen pasar por católicos, y son algo así. Vos te ves a la ideología, es algo muy similar a la secta Moon, ¿tá? O tenés mucha nueva era disfrazada. Entonces, bueno, hay que marcar diferencia y también digo, las redes proyectan la imagen de una persona. Digo la imagen, no la persona en sí misma, porque capaz que después en tu casa puede ser completamente diferente a las redes. Distinto, sí, correcto. ¿Tá? Entonces yo creo que a nivel de redes, ¿tá? Es muy bueno para separar la paja del trigo, pero eso no sirve de nada si vos tenés una vida personal desastrosa. Porque toda esta cuestión que hablamos de las conspiraciones, que esto, yo también estuve en una onda conspirativa, no sé, te hablo 10 años atrás. Yo tampoco me escapé, yo también creía muchas idioteces de esas que después me tuve que empezar a tragar argumentos, ¿tá? Porque me di cuenta que no eran así. No te lo voy a negar, ¿tá? Pero si vos, por ejemplo, tenés una vida desastrosa y predicás otra cosa, caes en descrédito y de nada te sirve todo el esfuerzo y la energía invertida, ¿entendés? Y por eso estábamos hablando de comer y dejar comer y vivir y dejar vivir. Yo no sé si es porque Occidente y sobre todo América Latina tiene un arraigo tan fuerte con la iglesia también en instituciones civiles, ¿tá? Que eso no es algo nuevo, ¿tá? Te digo un ejemplo, los ritos orientales estuvieron bajo el yugo o de emperadores bizantinos o del Islam. ¿Va? Nosotros más Ujú. del Islam, porque te digo la verdad, en el año 685 le dimos una paliza a Justiniano II, Rino Montes, para no dejarnos helenizar. ¿Tá? Pero no sé si es por eso que, bueno, ¿tá? Que hay una especie de moralismo excesivo. A ver, no estoy diciendo que los valores morales no sean objetivos, aclaro, pero así como vos tenés una institución o un tribunal que te juzga en buenas costumbres o algún dicasterio, nosotros, como viste, cuando una persona es oprimida y después se transforma en opresor, o sea, adquiere esas mismas características o como que le hacen bullying en segundo y tercer año y después pasa a quinto y sexto y le termina haciendo bullying a los demás. Yo creo que esa mezcla nociva entre política y religión, con esto no estoy diciendo que los católicos no puedan participar en política, claro, ¿tá? Pero de vincular al clero con la política y todo ese tipo de cosas, creo que en la propia feligresía ha generado eso que a la larga termina siendo repulsivo, porque vamos, una persona que no sea católica, ponele que tenga 25 o 30 años para arriba o menos, ya tienen edad suficiente para saber lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. ¿Y qué lo vas a estar asustando con que te van al infierno? Si capaz que ni siquiera creen. Entonces yo pienso que el testimonio personal, ¿tá? Y la manera de llevarlo es algo muy importante. ¿Tá? Es algo muy importante. Y te voy a decir una cosa, hablando de rebeliones y eso es lo que nosotros, ¿viste? A veces nos jactamos de la obediencia, que también la sufrimos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando Antioquía estaba siendo tomada, ¿no? Por estos maronitas de Antioquía de Siria, ¿tá? Y después por el siglo X se fue para el Líbano por los constantes asaltos de los árabes, ¿tá? Aclaro eso también. El emperador, y te hablo Justiniano II, ya con Constantino IV el imperio empezó a gozar de cierta estabilidad, pero después vinieron de vuelta invasiones islámicas, quiso helenizar toda la zona. Y el rito maronita es un rito de tradición siríaca. Nosotros conservamos el arameo, que es el idioma que hablaba Jesús. Es más, de los dialectos que hay es el más parecido. Es el arameo occidental, ¿entendés? Y nuestra liturgia es completamente diferente a la liturgia bizantina. ¿Tá? Vos andá a una iglesia ortodoxa y mirá lo que somos nosotros y vas a ver que son cosas completamente diferentes. En especial si estudias documentos como el Kitab al-Huda, ¿viste? Que son documentos que en la época que nosotros estuvimos exiliados del siglo VIII al XI, ¿tá? Y nosotros le dimos una paliza al emperador por una cuestión de no perder la identidad como pueblo, pero cuando después vino la época de las latinizaciones, ¿tá? Y como he dicho específicamente después del Concilio de Trento, nos hemos sometido al Papa, obvio, sí, hemos tenido problemas de obediencia, yo no te lo voy a negar. ¿Entendés? Digo, pues claro, acá no solo estás tocando una liturgia, sino que estás tocando un pueblo que nació de un monasterio, ¿tá? Porque los maronitas nacen del monasterio de San Marón, ¿tá? San Marón Ujú. vivió entre el siglo IV y murió en el año 410, ¿tá? Entonces, claro, vos al tocar eso tocas la identidad nacional de una persona. Y aún así, con todo ese dolor del mundo, nosotros nos sujetamos al obispo de Roma. Punto. Te lo digo con esto. Para nosotros hoy día, el último concilio, también hay una cuestión, ¿no? Se habla mucho de los observadores protestantes que lo único que hicieron es ver. Pero si vos, por ejemplo, vas a
quienes confeccionaron, hicieron los borradores para los documentos, que después, por ejemplo, los terminaría gente como Ives Congar escribiendo, las constituciones dogmáticas, lo que es liturgia y lo que es pensamiento cristiano y filosofía. Fueron todos teólogos orientales, sobre todo melquitas y maronitas. Te puedo citar desde Máximo Cuarto Saí, Máximo Quinto, hasta el patriarca Bellara Pedro Pablo, y otros cuantos más. ¿Entendés? O sea, nosotros, y tal, yo te mostré la cita de Lefebvre, que no era estúpido, él sabía que fuimos los que influenciamos para dar este giro a Occidente. También yo creo que fue algo muy necesario por el hecho de que Occidente está sufriendo una crisis de misticismo, con todo ese tipo de paradigmas científicos racionalistas, materialistas que ya venimos arrastrando de hace un par de siglos. Entonces se necesita una vuelta al misticismo, y qué más místico que, a ver, que nosotros. ¿Tá? Ojo, no digo que seamos los más místicos, Claro. ¿tá? Tampoco hay que generar un supremacismo oriental, porque capaz me viene un armenio, me va a decir que él es más místico, después me viene un egipcio, me dice que es más místico. ¿Tá? Pero sí, usted, así como nosotros hemos necesitado cierta disciplina, ¿tá? Digo, bueno, ¿tá? Quizás Occidente necesita que le soplen un aire nuevo de misticismo para así, bueno, poder seguir afrontando, porque vamos a decir la verdad, si no es con el Espíritu Santo, por obra humana es como dijo Gamaliel cuando agarraron a Pedro y a Juan, y ellos están hechos cuatro de los apóstoles, déjenlos tranquilos que prediquen, que hagan sus cosas. Si la obra de Dios es permanece y si no, van a ser destruidos, chao. Van a ser destruidos, claro. ¿Mm? Efectivamente, así como dices tú. Y, Pero sí, y creo que ese texto de Lefebvre que desde el otro día que me lo mandaste, yo me quedé como muy sorprendido. Dije, bueno, pues entonces no los entiendo. A los lefebristas se quejan de algo que no tiene ni sentido. ¿sabés cuál es la cuestión también? Es que vos no podés caer en descrédito y tenés que dar continuidad, ¿tá? A lo que vos estás haciendo, porque si no quedas en ridículo. A ver, te opusiste al Papa y un concilio ecuménico, y todos los alegatos y objeciones que tienen ese tipo de grupos, tanto ellos como los profes, son relatos, como decía Karl Popper. Una cosa es el hecho objetivo, lo otro es el relato, ¿entendés? Entonces digo, vos tenés que seguir alimentando eso. Es como, a ver, es como la política. Vos tenés que seguir alimentando odios hacia un partido opositor o hacia otro país para mantener lo que sería una fidelidad partidaria o un sentimiento nacionalista que sea nocivo. ¿Entendés? Bueno, acá el loco se opuso a un concilio ecuménico, que es un órgano infalible, ¿entendés? De magisterio. ¿Está? También se hacen relatos ficticios, como cuando se dice, bueno, está. Muchos intentan a veces patear la pelota para el córner con Lefebvre, diciendo que, bueno, como Juana de Arco fue mal excomulgada, pasó con Lefebvre, sí, está, pero si vos vas a la nota que Ratzinger hace sobre Juana de Arco, ¿tá? Que se pone a hablar sobre la canonización de ella y ese tipo de cosas, él mismo dice que Juana de Arco no fue por el Papa excomulgada, fue por un tribunal que de manera inmoral se comportó y ni siquiera le dejaron derecho a apelación. ¿Y quién hace la apelación? El romano pontífice. Ahora yo te pregunto, ¿equivale al caso de Lefebvre? No, ¿por qué? Porque el No, mismo no. Lefebvre se opuso al Papa y fue el mismo Papa que los comulgó. Es como hoy en día los Claro, protestantes que sueñan con quitar la comunión a Lutero. No, lo siento, macho, no se la van a quitar. no. No, Entonces no, vos te porque haces el sí, relato. Sí, sí te escucho. fue un acto así, tal cual de rebeldía. Y claro, yo el caso de Lutero es problema de él, pero te doy diferentes casos, ¿por qué? Porque si vos no estudias los casos a la par y estás hablando también de una ciencia social como es la historia, que o sea que no se reduce a fórmulas y que tenés ciertos márgenes de especulación y después tenés que empezar, digamos, a reformular las cosas a medida que te aparece nueva evidencia. Si vos no tenés una base histórica sólida o no tenés ejemplos comparativos, terminás en un relato ideológico, carente de toda verdad. ¿Tá? Porque una cosa es la verdad, otra cosa es la evidencia. ¿Entendés? Sí, Y verdad y evidencia no son sinónimos. Si yo encuentro mi celular en tu bolso, yo no voy a pegar el grito en el cielo diciendo me lo robaste, capaz que vino otro y te quiso inculpar a vos. Entonces acá pasa lo mismo, se van omitiendo ciertas cosas o se van reinterpretando o cargando ciertas palabras con ciertos significados para que el producto final sea un producto defectuoso. ¿Tá? Y en este caso estamos hablando, digo, del trayecto y el caminar histórico de la iglesia. Esto es un gran problema eclesiológico, ¿sí? pues sí, José, yo pienso que es hora de concluir para que pues tú te acuestes a descansar un rato. Ya es ya más de las 10 de la noche.
Sí. y yo tengo que ir a atender un rato a mi familia. Ha sido un placer enorme poder contar contigo aquí en este video y me Te gustaría, muestro esto. a ver, Sí. Esto, ¿viste el misal que mostramos? sí, Ok, es un acá año la tengo la anterior imagen. que es un año anterior a la reforma litúrgica, ¿tá? Y así como mostramos que aún después de la reforma litúrgica también habían misales marxistas, ve tu sordo acomodado, bueno, ¿tá? Quería mostrar esto porque como habíamos mostrado la foto, ¿tá? Entonces, no sé, quería por lo menos, viste, hacerlo más tangible. Además, también estamos hablando Sí, en un periodo de tiempo crítico, en un periodo sí, de cambio, en un periodo de transición, porque a veces, si vos tampoco contextualizás las cosas, se te dice que, bueno, antes de tal año pasó tal cosa y antes era todo idílico, bueno, etcétera, etcétera. Ya sé que tampoco lo exponen de esa manera, no quiero armar muñecos de paja, ¿tá? Pero la polarización y la ideología y la radicalización, sobre todo, generan esas versiones hemiplégicas de la historia, terminan cortando el tiempo, el espacio, todo. No sé. Ahí sí. está. No, no, aparte, digo, es un tema muy extenso que, que se necesita corroborar con muchos datos porque no solamente es un tema extenso, sino son temas históricos de la historia moderna de la iglesia. Pero pues aquí tratamos de ser lo más efectivo que pudimos y espero que la gente que tenga dudas al respecto sobre este tema, pues también haga conciencia y si necesita un poco de información, pues que la pida y se les pueden aportar algunos datos. Sí, Y pues ahí ahorita es muy fácil conseguir muchos documentos en la web también. sí, estaría bueno que en la descripción del video pongas algunas cosas, ¿viste? Como las que te pasé, ¿viste? Por la burbuja de Face. Sí, sí, voy a pasar los links que me pasaste, de las páginas que me pasaste, y los voy a poner para que la gente que esté interesada en esos temas vaya y los lea directamente desde las páginas web de la iglesia y fuentes pues fidedignas, para que no crean que aquí estamos inventándonos cosas. Sí, no, completamente verdad. ¿No? Te digo, la verdad fue un placer directamente, ya en sí nos conocemos desde hace tiempo, Sí, ¿no? Desde la época de los debates y todas esas más. Y bueno, está, fue. A mí me gusta mucho tu canal porque tu canal es un canal de actualidad, ¿entendés? Digo, está bien, está bueno estudiar la historia, la iglesia, ir a tiempos pasados, fuentes académicas, exegéticas, todo, pero vos tocas temas de actualidad, por ejemplo, te das cuando vos, por ejemplo, estamos en pandemia y hablas del virus y hacías así con el ojo, porque si no YouTube te censuraba el video y todo este tipo de cosas. Eso es lo que me gusta de tu canal en específico, ¿viste? Que tocas temas eh, que son muy pragmáticos, porque una de las cosas también, y eso andás a ver si es el pensamiento occidental, que tiende a hacerse esquemas muy analíticos que llegan al punto de poder decir, bueno, todo esto que me está diciendo y cómo lo aplicas en práctica. Y también es parte de la crisis que se está viviendo, claro. ¿no? Porque se te dice, esto es doctrina, esto es disciplina, pero hay veces que vos podés empezar, ¿tá? No obedeciendo una disciplina, pero puedes acarrear consecuencias doctrinales. ¿Entendés? Hay un efecto mariposa en la teología. Es como que vos Sí, empieces, como dicho San Agustín, apretando el pecado original y después por otro lado terminás tocando el tema de la predestinación. Y de escritos tardíos de San Agustín se agarraron los jansenitas y se agarran los protestantes hasta hoy día. ¿Tá? Entonces digo, me gusta eso, ¿no? Porque este canal, si yo tuviese que hacer una valoración, la que te hago es que te muestra cómo poner en práctica muchas cosas. O sea, claro. o cómo abordar temas que estamos viviendo aquí ahora. A ver, ya no estamos tocando la cuestión del eutiquianismo, no estamos hablando del monofisismo, no, mirá, estamos hablando de cómo abordamos este problema y en especial que estamos en una época de miedo, de inestabilidad, de incertidumbre, se te radicaliza una persona, un grupo y hasta tu propia integridad física puede correr peligro. Vos Claro, estás no, en y Estados Unidos. es que porque, digo, es que de pronto hay gente que como que todavía quiere volver a hacer el concilio contra los protestantes y volverlos a excomulgar, o sea, la iglesia ya se manifestó, ya están esos temas cerrados, ya no queda más que afrontar nosotros a los problemas presentes como iglesia, lo que nos toca vivir y pues ir poco a poco de la mano de Dios en comunión con la iglesia, sin andar ahí queriendo imponer eh, cuestiones personales o ideologías personales o comprensiones personales a la gente. Sí, Porque todos estamos presentes en este momento, en este día, en este año, en este mes, en esta realidad que nos tocó vivir
Y es lo que nos toca afrontar. Nosotros no vamos a solucionar los problemas del pasado, sino los del presente para las generaciones futuras. Además, viste que una de las cuestiones que el concilio hizo énfasis es que cuando se puso a hablar de eclesiología, y ya lo ves en Lumen Gentium, y esos esquemas a los más conservadores no le gustó, fue también mencionar el papel que tiene el propio cristiano, ¿no? El papel que Claro. tiene lo que sería el propio católico de a pie, ¿entendés? Con eso no quiere decir que se desautorice el magisterio porque siempre va a estar ahí, ¿tá? Pero es muy interesante que nosotros tenemos este papel. Es más, el siglo XX se ha caracterizado por ser siglo de los laicos, y los laicos hemos tenido mayor protagonismo. Un ejemplo es el Opus Dei, Movimiento para Laicos, y te voy a citar dos. Otro, San Egidio, yo me junto con la gente de San Egidio. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Viste esta literatura que yo saqué, por ejemplo, de la época de la dictadura, de cómo que vino la Junta de Comandantes en Jefe, de cómo la milicia tuvo que intervenir, la iglesia y todo eso? Yo, por ejemplo, donde me junto, que es en la calle José Enrique Rodó y Minas, en la parroquia universitaria, en los años 70, y eso te lo digo por gente más vieja que yo, ¿no? Se le decía la cueva, porque todo ese tipo de literatura, de teología de la liberación, y muy revolucionaria, después de ahí se diseminaba para toda Latinoamérica. No te olvides que la teología de la liberación empezó entre Brasil y Perú. Si hablamos Sí, de sí, Brasil, sí, hablamos sí. con Leonardo Boff. Es más, uno que se junta conmigo es íntimo amigo, Leonardo Boff. Te lo digo así, así, de frente y manteca, y no estoy hablando de ningún hereje modernista ni nada por el estilo, de mi amigo. ¿No? Leonardo Boff es otra historia. No voy a emitir un juicio de valor sobre él porque tampoco lo conozco. Pero vos fijate también la posición donde yo estoy y también el tipo de literatura que te puedo traer. ¿Tá? Te lo digo porque sí, Uruguay, digo, no sé, como te dije en un comienzo, no es un país cristiano, es un país muy joven, es un país que se independizó tarde, es un país donde la iglesia no hizo raíces muy profundas. En menos de 50 años ya se empezaba a secularizar todo, y no es la cuestión solo de que ciertas instituciones o ciertas labores le empiecen a tocar, por ejemplo, no sé, registrar bautismos, casamientos, no estamos hablando de la relación iglesia-estado a nivel organizacional, sino estamos hablando a nivel de pensamiento, a nivel de cómo se iba educando la nueva sociedad. Por ejemplo, si bien los jesuitas, si no me equivoco, fueron los primeros maestros en este país, ya creo que en la época, ahora a poner 1870, por ahí, en la época de la Torre, ya empezaron a traerse maestros venidos directamente de Francia. La reforma bareliana testimonio de eso, ojo, ¿no? Tuvo sus cosas muy buenas. Se alfabetizó el país y siempre fuimos, si no éramos el más alfabetizados, estábamos siempre ahí, ¿no? Y bueno, y la cuestión de los castigos físicos a los alumnos se paró, hubo una reestructura en la educación, pero si vos vas al plano, como católico hablo, espiritual, es diferente, completamente diferente. Digamos que Dios, el país le dio la espalda a Dios y bueno, y ese elemento se fue. Yo no estoy diciendo que ahora tengamos que volver a rezar todos en las iglesias, no estoy hablando eso, pero estoy mostrando por qué mi país es diferente a los demás y por qué, si bien nosotros no tenemos problemas con los trad y esas cosas, tenemos problemas con el progresismo y todo ese tipo de Sí, sí. teologías que terminan siendo nocivas y de constructoras a la fe. Ahí te digo de dónde saco la literatura. Sí, no, no es común ver argentinos en las redes sociales, digo, No, sí, uruguayos en las redes sociales defendiendo sí. la fe. Creo que eres de los pocos y más conocidos que hay en las redes sociales que no digo que no los haya, sí hay, pero es como contar una aguja en el pajar. Sí, Lisboa es otro, ¿viste? Lisboa, sí, sí, Está sí, 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 bastante sí, sí. nuevo también, pero está. Es eso más o menos, digo. Me parece que fue muy buena, fue muy concisa y tal. Como te digo, es un honor. La verdad, me gustó mucho, fue muy amena, fue muy pragmática. Como dicen Gracias. ustedes, no nos hicimos bolas, no nos complicamos mucho y creo que fue consistente, fue sólida. Consistente, claro. Se mostró la documentación. Y bueno, Me y espero que la gustaría, gente... Sí, te para escucho. otra ocasión, me gustaría tener una alineación completa. Voy a ver si puedo completar un equipo de diálogo para tocar ese tema de la teología de la liberación y el modernismo, que a mí me parece muy, 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 muy importante hablarlo, Mm. puesto que lo que estamos viviendo lo amerita. Voy a Sí. ver si puedo conseguir un buen equipo. Igual tú, José, si conoces de algunas personas que estén
muy letradas en ese tema y las quisieras invitar para una charla posterior, te lo agradecería mucho porque este tema sí, sí me interesa mucho. Sí, 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 la verdad, digo, es algo que es muy interesante y es muy necesario. El problema del modernismo lo tratamos en Veritas Traditio, ¿tá? Que es la página más o menos donde yo me muevo para darle por la cabeza al movimiento trad, ¿tá? Que también, viste, hay otra cosa que es muy interesante, tratamos de, viste, ir desmintiendo las calumnias, sea para el lado que sea. Viste que también se ha dicho que Papa Francisco es comunista y se muestra a veces recibiendo una cruz en forma de hoz y martillo de Evo Morales, pero tampoco si se te dice, se te muestra la parte que él dice que no está bien y todo ese tipo de cosas. ¿Entendés? Sí, 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 También, decime qué comunista te condena todos los años el Holodomor. Angie tiene un video. Angie es una de las colaboradoras de nosotros, referente a todo eso. Vamos, es como que un turco, viste, reconozca el genocidio armenio. ¿Tá? ¿Entendés? Son cosas que no tienen sentido y nosotros las manifestamos. O como cuando se ha dicho que el Papa nombró a Lutero testigo del Evangelio, que ese es un epíteto que se autoimponen los propios luteranos cada vez que se van a juntar en comisiones con la Iglesia Católica. Creo que fue una declaración del 82, que ahí en el canal lo tenemos ese tema también tratado con la documentación a la vista. Entonces, viste, como diría Henry de Lubac, la estrategia de esta clase de grupos, Henry de Lubac es muy odiado por esta gente, es precisamente sembrar discordias o calumnias para dividir la iglesia. Como digo, sabemos cómo va a terminar todo, pero la cuestión es por lo menos ahorrarnos estas incomodidades. claro, claro. Bueno, pues José, verdad muy agradecido, No, gracioso. un gustazo enorme, te mando un abrazo a la distancia y pues con Igualmente, esto concluimos por hoy. Pues que Dios te bendiga y ahí estamos a la orden, José. a vos también y a toda tu familia, y muchas gracias al público por estar acá, a nuestro ¿Tienes lado. Muchas gracias por tienes algún canal de YouTube aparte de la Veritas página web que me Traditio. Vete Tradicio, No, así se mira, llama? te voy a ser honesto, no tengo un canal en específico porque lo que es la producción y todo lleva muchísimo tiempo y no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y no, y la situación que ahora estoy pasando estoy bastante apretado. Esa es la verdad. Colaboro también con la Andamos, gente, igual, colaboro con Historia del Cristianismo y con Hugo Delgado también, cada tanto me aparezco por ahí, me invita. Está José sí, Plasencia también, me tocó hace como ah, 2 semanas con él. estabas ahí con José Plasencia. Sí que es de Sí, de los que más yo recomiendo también para en cuanto a temas de apologética, José Plasencia es de los más serios que hay en el YouTube. Para los que gusten ir a ver sus videos, también ahí está el canal de José sí. Plasencia. Para los que gusten seguir a José Dredd ahí en el Facebook, ahí lo van a encontrar. Y pues nada, pues que tengas una feliz noche, José, y pues ahora sí que hasta la próxima. Igualmente para vos y tu familia. Saludos. Chao, chao. Chao.